Escrituras, si tienes ahí, si no lo vamos a poder leer desde aquí, pero Éxodo capítulo 12, versículo 3, Éxodo capítulo 12, versículo 3. El tema de ahora es beneficios de quedarse en casa. Y es hermosa la palabra del Señor. Miren, dice así, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, vamos a ir desglosando lo que voy a ir compartiendo. Pues está diciendo el Señor, le dice, y le habla a toda la congregación de Israel, y le dice que en el día 10 de ese mes, que tomasen un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Si la familia era muy grande, tenían que tomar un cordero más grande, tenía que ser de un año, sin que tuviera golpes o alguna torcedura ese animal. Tenía que ser un animal limpio y bueno, pero tenían que tomar un cordero por familia. Si la familia era muy pequeña, tenían que, y el cordero, pues, la carne podría sobrar cuando se estaba comiendo. Entonces, pues dice, ¿sabes qué? Si tu familia es pequeña, pues lo único que tienes, ve con tu vecino inmediato a su casa y tomarán uno según el número de las personas. El cordero, si era un poco más grande, se podía repartir en las dos familias. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy con nosotros? En casa, por ejemplo, gracias a Dios no tenemos por qué entrar en pánico de alimentos y consumamos lo que debemos por día. No estamos en tiempos para desperdiciar absolutamente nada. Y ahí también lo menciona el Señor en su palabra. Les dice, tomen un cordero y eso es lo que ustedes van a tomar, van a comer y no va a quedar carne. O sea, no debería de haber sobrantes. ¿Por qué? Porque pues para él era muy importante esto. Estamos en Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 4. Entonces, hoy también el Señor nos invita a que pues seamos conscientes de lo que estamos haciendo conforme a nuestros alimentos en casa. ¿Cuál es el beneficio? Uno de los beneficios de estar en casa, de quedarnos en casa en este tiempo, es aprender cómo administrar nuestros alimentos. Yo creo que ha habido ocasiones en que sobraba algo y decía, pues eso ya no lo quiero, y si había más comida en el refrigerador, pues sácalo, y se desperdiciaba. Yo creo que se desperdiciaba algo de comida. Y aquí el Señor nos está diciendo el día de ahora, no desperdicies absolutamente nada de alimento. Cocina lo que te vas a comer el día de ahora. Cocina lo que se van a comer como familia. No se puede desperdiciar ningún alimento. Hay gente que está padeciendo por alimentos y nosotros luego desperdiciándolo. No, aquí el Señor nos está invitando. Ese es uno de los beneficios, poder y saber administrar bien los alimentos que tenemos en casa. En el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán, fíjense bien en el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Administrar esos alimentos. Pero tomemos en cuenta que él está diciendo que esa sangre de ese cordero se tenía que poner en los dinteles de las casas, o sea, en la entrada de las casas, es donde tenían que poner con un hisopo y ponerlo en la sangre en la puerta, en el dintel de la puerta. En el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Vamos a hacer en el versículo 14 de una vez lo vamos a leer, perdón, 13, y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Hay algo muy importante que debemos de entender y que nos está diciendo nuestro Dios. El ángel de la muerte pasó primero por el pueblo de Israel. Todos hemos visto en películas, hemos leído en la palabra algo verdadero, que fueron las 10 plagas que mandó el Señor a la tierra de Egipto. Y Israel estuvo por 430 años esclavo en Egipto. Ellos sufrían, estaban padeciendo hambre, el pueblo de Israel, pues estaba en un tiempo muy difícil para ellos, pero el Señor no se olvidó de ellos, como hasta el día de ahora no se ha olvidado de nosotros. Este pueblo de Israel pues era esclavo de Egipto, hacían lo que decían el faraón y su ejército. Entonces ellos eran unos esclavos, simplemente ellos, por más de 430 años. Ellos clamaban, día a día clamaban, ¿cuándo va a libertarnos nuestro Señor? ¿Cuándo nos va a dar la libertad? El Señor escucha todas nuestras oraciones, pero Él contesta sí, no o espera. Son 3 cosas en las cuales Él contesta sí, no o espera. Y creo que el Señor, pues en esta tarde nos está diciendo, espera en casa, espera en casa. Todas esas plagas y esas que vinieron, que fueron 10, y acabaron con la cosecha, con los animales, le dio en el agua, la convirtió en sangre, fueron 10 que ahorita les voy a mencionar, y estuvo siendo muy difícil la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Egipto cuando el Señor mandó esas plagas. Pero fíjate algo importante, el Señor escuchó la oración de los israelitas, de su pueblo, del pueblo escogido por el Señor. Ellos estaban entonces en esclavitud, Egipto vivía muy bien, pero ahora se cambiaron los papeles. El Señor mandó a Moisés y le dijo, dile y preséntate con Faraón, y le vas a decir así, le vas a decir que deje salir a mi pueblo para que me adore. Y entonces el Faraón decía, ¿por qué los voy a dejar salir? ¿Quién es tu Dios? Y yo creo que Moisés le dijo, ¿no conoces a mi Dios? No, no lo conozco, pero lo vas a conocer como es. Y entonces, pues dice que en la primera aventó Aarón una vara, la dejó caer, se convirtió en una serpiente, y Faraón le llamó a sus hechiceros y aventaron también sus varas, se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón, el hermano de Moisés, se comió a las demás. Y pues él no creyó y dijo, no los voy a dejar ir, y empezaron más plagas, plaga de piojos, plaga de ranas, bueno, bastantes. Me encanta en el capítulo 8, la plaga de las ranas, porque en ese tiempo se creía que el faraón era el hombre más sabio de ese tiempo, y quiero decirles que estaba lleno de ranas, la plaga era... en todas partes había ranas, en la cocina, en la cama, en todas partes había ranas. Y mandó Faraón y le llamó a sus hechiceros, y también hicieron ranas. O sea, hicieron más ranas estos hechiceros, y pues hubo más ranas en la tierra de Egipto. Pero Moisés se presenta ante el Faraón, porque el Faraón lo llama y le dice el Faraón, pues órale a Jehová para que me quite todo este problema. Y le dijo Moisés, dígnate en decirme cuándo quieres que yo ore. Eso está en el capítulo 8, versículo 10, dice, dígnate en decirme cuándo quieres que yo ore. Y Faraón dice, mañana. ¿Por qué esperarnos a mañana si estaba el problema al día de ahora? ¿Por qué orar mañana cuando lo podemos hacer ahora? ¿Por qué no levantar nuestro clamor al Señor y decirle, porque la fe es hoy? Hemos enseñado muchas veces que dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que yo espero. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que... La primera palabra es hoy. La fe es hoy, no es mañana. ¿Y qué hizo Faraón? Esperando a que por otros medios y por sus hechiceros a ver si podían acabar con la plaga de las ranas. No, por eso dijo mañana. Nuestra oración tiene que ser
hoy. Y Moisés dijo, bueno, pues si tú quieres que yo ore mañana, pues mañana le oro a Jehová para que te quite las ranas. Faraón tenía muy endurecido el corazón y llegaron más plagas, pero al último el Señor Jehová tuvo que tocar en donde más le dolía a Faraón, y era con su primogénito, porque todo lo que hacía pues también afectaba a los demás, pero ninguna plaga le llegó a los israelitas. Dice que ellos estaban en la tierra de Gosén, y ninguna plaga llegó ahí. O sea, toda la plaga de las ranas, de los piojos, y salieron úlceras para todos, les dio úlcera a todos los egipcios. Los animales también tuvieron, pues les llegó esta plaga, hubo plaga de langostas, pero ¿qué creen? Jehová guardó la vida de su gente, de su pueblo. Y este también es el mensaje. ¿Qué beneficios hay por quedarnos en casa? Que es el tema de ahora. Un beneficio es que nosotros no vamos a ser contaminados, que Dios nos va a guardar aún estando en casa. En casa nos va a guardar, en casa nos va a proteger, en casa nos va a ayudar. Y miren, es hermoso porque ahora yo creo que estamos aprovechando a nuestra familia. Ahora nos conocemos, creo que mejor. Ahora el Señor está en unos limando el carácter, ¿verdad? Está limando el carácter del esposo, de la esposa. Se levanta uno, hay algunos que ya están llegando un poquito a la desesperación y diciendo, pues es que ya ahora ya está, yo creo que la gente yo quiero ver esto, y la esposa pues quiero ver esto en la tele, y el hijo quiere ver esto, ya se está complicando, pero es una manera para ponernos de acuerdo bien, convivir, estar, porque miren, ¿qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más deseamos estar? Fíjense, estar en casa. ¿Por qué? Porque el Señor también los manda y les dice, quédense en casa. Miren, si vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo, le dice al pueblo de Israel, y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno, oigan bien, dice, y ninguno de ustedes o de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ahí probó su obediencia. Quédate en casa y no salgas. Le dijo que toda la familia se quede en casa y que nadie salga. Espero que esté captando este mensaje. Que todos se metan a la casa, que nadie salga porque va a pasar el destructor. Nuestras autoridades han dicho, quédate en casa. Quédate en casa. Yo sé que algunos están trabajando. Dios los guarde, Dios los cuide en nuestras oraciones, que Dios los proteja, Dios los cuide, pero los que no tenemos que salir a casa, de casa, quédate en casa. Eso nos está en Romanos capítulo 10, nos dice que, versículo 1 y 2, nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, y eso es bien importante. Si nuestras autoridades capítulo 13, nos está diciendo que nosotros debemos de obedecer a las autoridades nos están diciendo, quédense en casa. Y yo creo que es un buen tiempo, mire, para quedarnos en casa. Cuando nosotros nos quedamos en casa también hay un gran beneficio. Miren, ahora creo y espero que lo estén haciendo, y si no empiecen a hacer, pero ahora oramos como familia. Ahora nos involucramos un poco más. La hija o el hijo que no sabía cocinar ya está aprendiendo a cocinar. El hijo o la hija que no sabía hacer algunas labores en la casa, lo está aprendiendo. Ahora empezamos con los roles en la casa. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? ¿Quién va a hacer el otro? Ahora, sin que nadie nos vea, pues también nos ponemos guapos, nos ponemos bellos para la esposa. Y yo creo que eso es otro beneficio de poder tener una convivencia entre nosotros. Y algo que él les decía, miren, ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, ahí probó la obediencia, prueba nuestra obediencia. No tenemos que salir de casa. Espero y estén captando todo esto. El pueblo de Israel, los jefes de familia, creyeron a la palabra que Moisés les estaba dando. Ellos sacrificaron el cordero, rociaron la sangre en los dinteles, y cuando pasó el ángel de la muerte, ¿qué es lo que pasó? Pasa el ángel de la muerte y no tocó a ninguno de los primogénitos. Pero les acaba de mencionar hace ratito, el ángel de la muerte primero pasó, no en Egipto,
no con los de Egipcio, ni con el faraón. Primero pasó por la casa de Israel, por el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para probar su obediencia. Imagínense que unos de ellos anduvieran afuera, que no tenían nada que estar haciendo afuera. ¿Qué pasaba con ellos? Llegaba el ángel de la muerte y terminaba con ellos. Y ahí era matar a todos los primogénitos. Entonces, el estar en casa nos resguarda, nos protege. Es un buen tiempo, repito, para que podamos hasta inventar algunos juegos. Ahora hay muchas aplicaciones en donde yo estaba viendo a mi esposa y a mi hija que se tardaron creo que más de media hora o 40 minutos haciendo por ahí algo de una aplicación, para no decir y no anunciarlo, pero mi esposa y mi hija, yo les decía, ¿cómo es posible que con más de media hora tratando de hacer pues una dinámica, y yo veía que estaban contentas, platicando, riéndose, y yo más riéndome por todo lo que estaban haciendo? Entonces, es un buen tiempo para quedarnos en casa y no salir. Miren, ¿cuántas plagas hubo? Pues ya sabemos que 10. Agua en sangre, invasión de ranas, de piojos, las moscas, la terrible peste sobre el ganado, las úlceras, la lluvia de granizo y fuego, hace poquito también acaba de caer granizo en algunos estados, y bastante, las langostas, las tinieblas, y por último fue la muerte de los primogénitos. Qué tremendo en esto cuando la gente es desobediente. Mientras ellos estaban sufriendo todas estas plagas, la Escritura dice que el pueblo de Israel, a sus animales y en su casa no les llegó ninguna de estas plagas, no entró ninguna plaga, porque Dios sabe hacer diferencia entre aquellos que claman y no claman. Dice la Escritura que vino el destructor y acabó con todos los primogénitos y también los primogénitos de las bestias. Ningún israelita murió, y eso es lo que quiero recomendar en esta hora, que seamos obedientes a nuestras autoridades. Por algo Dios los puso, y dice la palabra entonces que debemos de ser obedientes, ¿ok? Hay muchos versículos, miren, muchos versículos de quedarnos en casa. Y yo estaba viendo, me mandaron una lista, y me puse a investigar, y ciertamente, cómo tantos y tantos versículos nos pone el Señor de quedarnos en casa. Voy a leerles algunos, nada más, si ustedes quieren anotar cuál es el versículo, los versículos, les voy a dar tantitito tiempo, muy rápido, pero miren, les voy a decir algunos. Por ejemplo, ¿qué se le dijo a Noé antes que llegue el diluvio? Eso está en Génesis 7, versículo del 1 al 7. Génesis 7, versículo del 1 al 7. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero dice, estar dentro del arca con su familia. ¿Quiénes se salvaron en el arca? El arca era un tipo de casa. ¿Quiénes se salvaron? Génesis 7, versículo del 1 al 7. El 1 y el 7. Se salvó la familia. Entró la mamá, entró el papá, entraron los 3 hijos, y entraron hasta las nueras. Imagínense, qué hermoso tener en casa, en la misma casa, a las nueras con las suegras. Eso es un milagrazo que estaba haciendo el Señor ahí. También, ¿qué tenían que hacer los israelitas antes que llegara la última plaga? Estar en sus casas, en sus familias, lo que acabamos de leer. ¿Qué tenía que hacer Rahab antes de que Jericó fuera destruida? Rahab era una mujer prostituta que ayudó al pueblo de Dios, y lo que le dijeron, mira, vamos a acabar con todo el pueblo, con toda esta ciudad de Jericó, pero tú no salgas de tu casa. Le dijeron, quédate en tu casa con tu familia y no les va a pasar absolutamente. Mencionó también que Jericó iba a ser destruida, pero tu casa, le dijeron a Rahab, tú no salgas de tu casa y no les va a pasar absolutamente nada. Poderoso lo que el Señor nos está enseñando. Estar en su casa con su familia. Eso viene en Josué, capítulo 6, versículos 7 y 22. Josué 6, 7 y 22. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Permanecer en sus casas. Eso lo dice Isaías 26, 20. También les mandaba, quédense en su casa, quédense en su casa. No es una coincidencia el día de ahora que nuestras autoridades dicen quédense en su casa. Permanecer en sus casas, Isaías 26, 20. También Isaías 26, 20, permanecer en sus casas.
¿Dónde estaban los discípulos antes de que descendiera el Espíritu Santo? ¿Dónde descendió el Espíritu Santo? Cuando estaban ellos en la casa, en el aposento alto. Estaban en una casa, estaban adorando, exaltando, y llegó el Espíritu Santo. Y bueno, estuvo poderoso, me imagino ahí. En el cuarto de una casa, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Los discípulos estaban ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de ahora? Quedarnos en casa. Qué hermoso. Todo lo que estaba hablando el Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en casa? Entonces, miren, vamos esto lo oí de mi padre espiritual, el apóstol Moisés, que nos compartió esta palabra. Pero algo de lo que no se ha hecho, yo creo, y nos imaginábamos, es qué más podemos hacer en casa. Ahorita en la situación tan difícil, yo me he enterado y yo sé que la situación puede ser difícil en el matrimonio. Imagínense, hay gente que, les voy a contar una anécdota verídico. Una persona tenía un marido que vivían los dos en Ciudad Juárez, este matrimonio, pero el marido pues trabajaba en El Paso. Entonces el marido trabajaba el domingo en la tarde, se iba a donde vivía ahí en El Paso, Texas, se iba, y ahí se quedaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, porque trabajaba, le era difícil ir y venir por los gastos, y el viernes en la tarde regresaba a su casa, a Ciudad Juárez, y ahí se la pasaba, pues, viernes en la noche, sábado y el domingo, y entonces iba. Fueron por años y se acostumbró, fíjense bien lo que les digo, a ver si me toman el mensaje. Se acostumbró la esposa a no tener al esposo esos días. Se acostumbró a tener al esposo 3 días. Bueno, entre comillas serían como 2, parte del viernes en la noche, el sábado todo y el domingo en la tarde se tenía que ir. Se acostumbró la mujer. Entonces, por ahí decían que se llevaban muy bien porque casi no se veían, ¿verdad? Y entonces estaban ellos en esa situación. Pero un día despiden a este hombre, lo despiden. Y entonces ya no puede trabajar más en El Paso y ahora tiene que empezar a trabajar. Y se regresa a su casa y empieza a trabajar en Ciudad Juárez. Imagínate la esposa de estar acostumbrada a no tenerlo todo el día, o todos los días, más que muy poco tiempo, y ahora tenerlo todo el día, porque hubo un tiempo que no trabajó. Todo el día, eran unos pleitazos, yo me imagino, y todo lo que estaba pasando. Yo creo que lo que ha de estar pasando con algunas familias, que pues ya están molestos, el encierro, el estar tratando de tomar el control, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero miren, algo de un beneficio de lo que les voy a contar, vamos a compartirlo rápidamente, y yo sé que va a traer un beneficio grande y hermoso y precioso para nuestras familias, para que estemos en casa reunidos, para que clamemos a Dios, correcto, pero miren este beneficio. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en casa? Tomar la comunión. ¿Qué es tomar la comunión? La Santa Cena. Esta la tienen que ministrar los jefes de familia. Si no está el esposo, pues bueno, la mamá, ¿ok? Y yo te voy a explicar, pero vamos a leerlo, miren. Pero te voy a explicar cómo se tendría que hacer y cómo yo creo que se tiene que hacer. Vamos a tomar, no puedes hacer hoy en la tarde. No, miren, ha habido una confusión de decir, vamos a la iglesia. El lugar de reunión no es la iglesia, nosotros formamos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vamos al templo, tampoco vamos al templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos quitándonos esas palabritas, porque luego creemos que donde hay que orar es en la iglesia, es en el templo. Donde se tiene que tomar la Santa Cena, pues nada más es en el templo, es en la iglesia. En la Escritura nunca habla de que tiene que ser en el templo, puede ser en cualquier parte. La Santa Cena lo vamos a ver ahorita en Corintios, pero también el Señor Jesús lo habló y estaba cenando. Entonces, para que sea la Santa Cena, quiero decirte que prepares una buena y una rica cena. Sea hoy, sea mañana, no importa el día, porque también luego han dicho, es que el domingo o el primer domingo de cada mes se toma la Santa Cena. Cuando habla de Santa Cena,
son recordatorios que ahorita lo voy a mencionar. Pero miren, no es de que lo tengamos que hacer forzosamente en la congregación. Porque miren, él dice, en el lugar de reunión, porque él dice que donde hay 2 o más congregados en su nombre, él está ahí. Entonces, si tú estás solo o sola en tu casa y no vive nadie contigo, lo puedes hacer tú sola, pero no estás sola, porque hay 3 personajes ahí, que está el Espíritu Santo, Jesús y Dios ahí contigo. Entonces, si somos templo, está el Espíritu Santo, entonces ya somos 2 y más congregados. Entonces, ahí lo puedes tú hacer. Pero yo quisiera invitarlo, mira, que dice Santa Cena. Cuando habla de cena es porque debe de haber cena, debe de haber alimentos. No importando los alimentos que haya, puedes hacer frijoles con arroz, puedes tener una carnita, no sé, una cena, pero háganla como familia. Pónganse de acuerdo qué día, inclusive, miren, lo podemos hacer ahora con tantas aplicaciones que hay, una aplicación que está usando mucho, para poder interactuar y podernos ver, hacer una videoconferencia entre varios, Zoom. Entonces podemos hacer nosotros y decir, ponernos de acuerdo con nuestra familia que vive, por ejemplo, o con nuestras amistades que están en Ciudad Juárez, en El Paso, que les enviamos saludos, en Colorado, que les enviamos saludos, en Brasil, que les enviamos saludos, bueno, hay muchas partes, en Querétaro, en Actopan, Hidalgo, hasta nos podíamos poner de acuerdo y decir, miren, ¿qué les parece si tomamos la Santa Cena y vamos a hacerlo el martes, un ejemplo? El martes a las 7 de la noche nos conectamos y hacen una rica cena, pueden comprar el jugo de uva, ¿ok? Y tener ahí el pan. No importa el pan, puede ser un bolillo partido en pedacitos, dependiendo de las personas que sean, pero que haya cena, que haya una cena, que haya alimentos de todos, porque cuando Jesús estaba diciendo y hablando de la Santa Cena, que hizo, estaba cenando y había especies, había carne, todo eso, y cuando el apóstol Pablo también, mire, si nosotros vamos un poquito a Corintios, en Corintios también nos dice él que nosotros debemos de tomarla, pero él nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces ya que está la cena, ya que tienen toda la cena, empiecen a partir el pan, y vamos a empezar con el pan. Lo tomamos cada quien con el pan, y voy a hacer una representación solamente así, pero miren, tienen ustedes el pan, qué bueno que lo estamos grabando en vivo, también en YouTube lo vamos a tener, pero miren, ustedes tienen el pan, se lo reparten a los demás, y antes de cenar, y entonces lo que van a hacer, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, lo reparte, comed. Pero miren, tienen que hacer esto. Esto dijo, él dijo, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. ¿Ok? No digan esto, porque si no se convierte en una transubstanciación. ¿Qué es eso? Que creemos que el pan, cuando lo metemos a la boca, se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es una transubstanciación. Eso no. Dice, comed, esto es mi cuerpo, dijo así, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo, ¿qué hacemos? Entonces, cuando damos la explicación, el sacerdote de la casa o la mujer que esté ahí a cargo de toda la familia, lo hace y nada más les explica y les puede decir, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, entonces tomó el pan, ya lo repartió, que dijo, y habiendo dado gracias, dijo, gracias Señor por este pan, lo partió, lo da, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cenar, porque aquí la escritura es muy clara, cenamos, todos, ya se oró, y después dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, es lo que está diciendo.
después de haber cenado, ya que cenaron, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, no es que tenga que ser el domingo, no es que tenga que ser en la congregación, no es que sea el primer domingo de cada mes. Aquí dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un beneficio grande que tenemos al estar en casa, al quedarnos ahora en casa. ¿Qué es esto? Que entonces nosotros tenemos la cena y al último vamos a tomar, nos servimos el jugo de uva y vamos a recordar, ya sabemos que Él entregó su cuerpo por nosotros, pero ahora vamos a recordar su sangre. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él hace un compromiso con nosotros. Mire, en el nuevo pacto, nosotros ya vivimos por gracia, nosotros no vivimos bajo las leyes, sino por gracia. Por gracia somos salvos, no por alguna ley o por algo que tengamos que hacer. Entonces, van a ver cómo Dios va a transformar y va a cambiar nuestra vida cuando nosotros estemos ahí con la familia, reunidos y tomemos la Santa Cena. Yo te invito, me parece que está en el capítulo, 1 Corintios capítulo 12, es esta escritura. Tomo, si no, ahorita se las digo muy rápido, pero eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, ponerlo, si es 13, 12, ¿verdad? Es en el capítulo, la cena del Señor es el capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11 de 1 Corintios, del versículo 23. Bueno, aquí hoy ya le estamos viendo el 23. Entonces, desde ahí empieza. Pero miren, esto va a traer, un poquito antes de lo que estamos compartiendo, esto de la cena del Señor, había problemas. El apóstol Pablo se da cuenta de que todos traen alimentos, unos traen más, otros traen menos, y había un problemón porque había mucha división por los alimentos, que yo tengo más y que tú no trajiste nada. Entonces dice, no, esa no es la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y empieza a explicar. Entonces es un buen momento para que tú lo puedes hacer hoy, pero repito, que haya una cena, porque estén conmigo. Pónganse guapos, pónganse alegres, contentos, pongan su comida en unos platos bonitos, la mesa muy limpia, y si pueden conectarse con otros familiares, si otros familiares no conocen de esto, pues vamos a invitarlos a que se conecten y decirle, miren, vamos a conectarnos por esta aplicación, vamos a vernos, ¿qué les parece si hacemos una cena virtual, verdad? Una cena virtual, los que estemos allá, mis amigos y mis hermanos allá en Ciudad Juárez o en El Paso, bueno, vamos a conectarnos y preparamos la cena. A las 7 de la noche está la cena, ya estamos todos ahí conectados y empezamos a explicar. Uno de ustedes a decir, el pan, hay que recordar lo que hizo el Señor Jesús con su cuerpo. No en vano murió por nosotros, no en vano se entregó por nosotros. Y a la hora de tomar el vino, miren, qué poderoso ahora que les estábamos leyendo y explicando lo que pasó con estas 10 plagas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Puso la sangre en el dintel de la puerta. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de ahora también? Que nosotros, en el momento en que empecemos a hacer esto también, y con la sangre del Señor, a tomar esto, a tomar el vino, creyendo bueno, y sabemos que su sangre fue derramada, entonces de esa manera estamos invocando y estamos todavía, y creemos que su sangre de Jesús es poderosa, pero Él vino a limpiarnos, su sangre vino a quitarnos todo pecado. La Escritura dice que vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no que cubre el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hace esta sangre? Lo hacemos, claro, simbólico, pero recordando, porque de eso se trata, de recordar la muerte, de lo que hizo con su cuerpo, su sangre por medio del jugo de uva, su sangre que fue derramada, y que hagamos nosotros memoria de lo que ellos están haciendo. Entonces, eso es un gran beneficio que podemos hacer hoy en casa, poderlo tener
y nosotros poder disfrutar a la familia, conectarnos con otras personas. Miren, cuando hablábamos ahorita, pasando un poquito a lo de Noé, imagínense qué tremendo era. Ellos estuvieron 150 días, llovió 40 días, pero llovió 40 días, pero en lo que se secó y en lo que pudo bajar el arca ya a tierra, fueron aproximadamente 150 días. ¿Y qué estuvieron haciendo todos ellos? Ellos andaban distraídos en tantas cosas que había que hacer ahí en el arca, claro, pero miren, yo creo que ellos vivían bien. Cuenta mucho nuestra actitud. Debemos de tener una muy buena actitud para quedarnos en casa. No, si no tienes que salir, no salgas, repito, vamos a guardarnos. Es un tiempo donde tenemos que aprovechar, pero este es el beneficio en el que quería yo aterrizar o explicar, que es el mejor beneficio: tomar la cena del Señor. Él la instituyó. Entonces, repito, no importa el día, no importa la hora. Yo decía porque si es cena, la cena del Señor, la cena es en la tarde, noche, entonces que se pueda hacer con sus alimentos. Miren, yo les puedo asegurar, yo lo voy a hacer con mi familia. Voy a hacerlo con mi familia y después voy a hacerlo otro día con los líderes, y después lo voy a hacer otro día con todos los que podamos con la familia que no está cerca o que no vive conmigo, y así podemos hacerlo. Pero tenemos que recordar esto que hizo el Señor por nosotros, porque si allá en aquellos tiempos protegió a su pueblo, fíjense, protegió a sus hijos, protegió a su familia, a la familia de Dios, ¿cuánto no nos va a proteger el día de ahora? Pero yo siempre he dicho, nosotros como cristianos no somos la élite. Nuestra obligación es poder compartir su palabra a toda la gente, mucho menos estar condenando a la gente que porque si tú no eres cristiano, que porque no. Él derramó su sangre por todos nosotros. Él se entregó por todos nosotros. Entonces es un buen tiempo también para ponernos a cuentas con el Señor, con Dios, para poderle decir pues cómo hemos estado viviendo. Pero yo sé que en esta comunión que va a haber en la cena del Señor, yo sé que Dios va a hacer algo hermoso, algo grande, algo precioso. También quiero comentarles que es un buen tiempo en el cual nosotros Dios nos está dando la habilidad. Miren, el Señor dice en su palabra, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, lo dice en Isaías, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero no está diciendo para presumirnos, no, Él está diciendo, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, pero mis caminos son más altos que sus caminos. La palabra caminos significa actuar. O sea, le está diciendo, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, pero como yo actúo es mejor que como ustedes actúan. Pero cuando Él dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Él, entonces, ¿qué quiere decir? Imagen es que tenemos las mismas características de nuestro Padre, porque es nuestro Padre. Imagen. Y semejanza es que nosotros tenemos que actuar como Él actúa. Eso significa imagen y semejanza, con las mismas características para que actuemos como Él. Entonces, en ese tiempo, ¿qué estaría? Imagínense, ¿qué estaría haciendo el pueblo de Israel cuando les dice quédense en la casa, pasa el ángel de la muerte, está ahí la mortandad? ¿Qué estarían haciendo? Nosotros contamos con internet, contamos con luz, contamos con todos los medios de comunicación, con el celular, pero ellos no tenían más que velas, nada más era la única, porque era de noche, entonces no había electricidad, y ellos aún así, ellos tenían una buena actitud. Por eso nosotros tenemos que actuar como el Señor. Cuando Él dice que debemos de actuar como Él, que tenemos nosotros que tener esos pensamientos altos. La palabra pensamiento significa tener un pensamiento de diseño. Para un pensamiento alto es pensar en lo que nunca has pensado. Miren, ahora que estamos en casa, ahí, no saliendo, se nos vienen las cosas a la mente, muchas cosas. ¿Y por qué no? Pensamientos de diseño. Ponte a pintar tu casa, lo que no, si nunca lo has hecho, tú, probablemente pagamos,
o lo hace el marido, pues ahora que lo haga la marida, ahora que lo haga la hija. O sea, hay que tener pensamientos de diseño, un pensamiento que no hemos pensado, porque yo creo que mucha gente de nosotros nunca pensó en cómo viviríamos o que íbamos a pasar por esta etapa, por lo que estamos pasando. Y si hay gente que nos escucha pues de otros países, o llega este mensaje a otros países en este tiempo, imagínate, hay países donde no están saliendo, está la cuarentena y no salen, no están saliendo. Entonces, un pensamiento de diseño es pensar en lo bueno. ¿Qué es lo que yo tendría que pensar? Un pensamiento del que nunca he pensado. Y debo de actuar como nunca he actuado. Por eso en esto del beneficio de la Santa Cena, ese es que nosotros nunca habíamos pensado, si no es por Papá Moy que nos los dijo. Entonces, yo no hubiera pensado en esto de la Santa Cena. No porque sea yo el pastor de esta congregación, diga yo, ya me lo sé todo, no es cierto. Y para eso tenemos a nuestro Padre Espiritual. Pero qué hermoso, cuando empezó a predicarnos y a compartirnos sobre la Santa Cena en este tiempo, dije, Señor, wow, esto es poderoso. Esto nunca yo lo hubiera imaginado, y yo creo que tú tampoco lo habías imaginado. Ese es un pensamiento de diseño, ese es un pensamiento alto. Ese es un pensamiento en el que debemos de estar pensando y no estar pensando en qué comeré, qué beberé, qué vestiré, porque también les he enseñado aquí en la congregación que un pensamiento bajo. ¿Cuál es un pensamiento bajo? Pensar en lo que siempre has pensado. Oiga, la mujer siempre está peleando con el hombre por lo mismo. ¿No se han cansado de pensar de estar peleando por lo mismo? La mujer siempre está pensando, o el hombre está peleando, o están discutiendo por lo mismo. ¿O no? Por dinero, porque no me compraste esto, porque me falta esto, porque no me llevaste acá. Pues quiero decirte que ahora no te van a llevar a ninguna parte, no te van a comprar absolutamente nada, porque no estamos en tiempos para malgastar. Ahora estamos un pensamiento alto es saber, tu dinero es nuestro dinero, mi dinero es nuestro dinero como familia. ¿Cuánto tenemos entre todos? Hijo, saca los ahorros y vamos a sacar lo que no sirva. Hay aplicaciones donde tú puedes decir, híjole, pues ok, no hay finanzas, un pensamiento de diseño, no hay dinero más que muy poco, pero ¿qué crees que ahí tengo un teléfono de casa que no lo utilizo y sirve? Entonces meternos a esa aplicación, y ¿qué puedo hacer? Pues meterme ahí y decir, miren, yo cambio esto por esto, o lo vendo y lo damos más barato, me beneficio yo y se beneficia el que no lo tiene. Si tienes un buen traje, que hay gente que tiene trajes y que nada más una sola vez ha usado, hay mujeres que tienen, yo les digo, ¿por qué tienen tantos pares de zapatos? Las mujeres si nada más tienen 2 pies, pero bueno, pues vendan unos parecitos de zapatos ahorita en este tiempo. De los que no se ponen, véndanlos. Eso es un pensamiento de diseño para poder retribuir y traer algo de finanzas. Eso es tener un pensamiento alto. No estar un pensamiento bajo es discutir y pelear por lo mismo que se ha estado discutiendo todo este tiempo. Y un pensamiento alto es pensar lo que no has pensado. Pensamiento bajo es pensar lo que siempre has pensado. ¿Qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? Y eso viene en el capítulo 6 de Mateo. Dice, no te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Y mira, por eso dice ahí, que si Él le da de comer a los pajarillos, ¿cuánto más no nos va a dar a nosotros? Pero algo de lo que nos muestra, y dice, no te afanes por qué comerás, qué beberás y qué vestirás. Porque Él sabe de que tenemos necesidad de esas cosas, ya las sabe. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente, ir en pos de Él intensamente, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas, no todas las cosas, ahí dice, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas vienen por añadidura? Haz la cena del Señor, estás reconociendo, estás confesando, estás creyendo lo que hizo el Señor por nosotros. Ahí como familia, dice, y todas estas nunca te faltará comida, bebida y vestido. Ese es un pensamiento bajo, pensar que comeré, que beberé o que vestiré. Y enfócate en otro. Hay cosas que tenemos en casa que no nos sirven. Si yo les contara, pero pues no les puedo contar porque
no es conveniente. No quiero problemas con mi esposa, pero si yo contara cuántas cosas no tengo ahí guardadas, que digo, ay, las tengo que sacar. Y yo sé que tú también tienes cosas. Es un buen tiempo, beneficios de quedarse en casa. Estoy contentísimo de poderles compartir esta palabra. Espero que haya sido de beneficio para todos nosotros. De veras, hagámoslo, hagamos esa cena del Señor. No necesitas ser un ministro, no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un apóstol, no necesitas ser un superintendente, no necesitas ser el profesor, el líder de la casa de paz, no. Ahí nunca dice que lo tenía que hacer un líder, no. Aquí tú lo puedes hacer, hazlo, ponte de acuerdo con tu familia y van a ver cómo los problemas van a cesar, van a calmarse las aguas, los problemas tienen que ir desapareciendo, porque eso es un pensamiento alto, pensar en lo que no hemos pensado, eso es un beneficio. Hay tantas cosas, quiero decirte, mira, hay tantas, ayer hablaba con una pareja, pero decía yo, ok, lo que podemos hacer es que no hay finanzas, pero sabes hacer algo. Pues ahorita hay aplicaciones donde la gente no sale, ¿no? Entonces hay aplicaciones donde te llevan la comida, o lo que tú necesitas, te lo llevan hasta tu casa. Entonces hay muchas formas. Busca algo en tu casa en lo que tú puedas donar. Tratemos de ayudar también al vecino. Si te sobra algo más de comida, acuérdate lo que compartimos, el cordero, si lo partiste, si hiciste más de comida y crees que ya no te lo vas a comer el otro día, regálaselo. Tú dile, Espíritu Santo, ¿a quién le puedo regalar? ¿A quién le puedo dar un taco? Y vas a ver cómo te va a decir, y tú puedes compartir los alimentos con nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Te agradezco mucho, estoy contentísimo por estar con ustedes. Les envío un abrazo, un caluroso beso, un saludo a todos nuestros congregantes del Lugar de Gracia. Somos ya bastantitos. A todos los que nos están escuchando, los que no se congregan con nosotros, mis amigos pastores que nos vean. Hay tanta gente que gracias a Dios me ha quedado sorprendido de tantas reproducciones para nosotros, ¿verdad? Tantas reproducciones que hemos tenido. Le agradezco a Dios por todo esto. Les envío un saludo, un abrazo. Familia del Lugar de Gracia, hagámoslo, oremos por nuestros semejantes, ayudemos a nuestros semejantes. Y yo sé que Dios va a traer algo hermoso para nuestra vida. Voy a hacer una pequeña oración, pasamos a unos anuncios, pero vamos, así como está, cerremos nuestros ojos y vamos a decirle, Espíritu Santo, te agradezco por la palabra que nos has hablado el día de ahora. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hagas hacedores de tu palabra. Queremos aprender de ti, mi Señor, y llevar a cabo lo que tú nos enseñaste ahora, porque esta palabra no viene de nadie, del pastor, sino viene de parte tuya, querido Dios. Que aprendamos a ser hacedores de tu palabra, mi Padre. Que aprendamos a vivir bien como familia en nuestra casa. Que hay muchos beneficios que darnos en casa, que disfrutemos. Hay personas que ya no tienen a su papá, a su mamá, hay personas que ya no tienen algún familiar, algún hijo en casa y aún así no se quieren disfrutar. Que aprendamos a disfrutar a nuestra familia allí en casa. Que aprendamos a ponernos de acuerdo para ver alguna película, alguna serie, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Que haya más comunicación en todas las familias, Padre. Que aprendamos como en el pueblo de Israel, Señor, a guardarse, a protegerse, a ser obedientes, a dar la vida por cada uno, por los demás, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser mejor. Dile, Espíritu Santo, que no se me olviden estos beneficios que trae tu palabra, Padre. Hay tantas escrituras en donde dice que nos quedemos en casa. Dile, ayúdame, Señor, a guardarme, Padre, a protegernos. Y yo sé que nosotros, estamos buscando ese reino de los cielos porque vivimos en ese reino. El Rey provee todo, el Rey provee todo. Y como dijo Jesús, que oraremos así, Padre nuestro, y es nuestro Padre. El Padre, los beneficios que da el Padre son todos. El Padre solamente está para dar. El Padre quiere darnos y no nos va a faltar absolutamente nada. Gracias por este tiempo, Señor.
por estas palabras que tú nos das. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.